Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a la última charla de este ciclo que hemos denominado Cara a Cara, charlas con los eméritos. Como ustedes saben, este ciclo fue organizado por nosotros, los consejeros universitarios alumnos, yo, Javier Aguirre, y mi compañera Cristina Paredes, que desafortunadamente no puede acompañarnos el día de hoy. El objetivo de este ciclo ha sido acercar a los alumnos de licenciatura a los profesores eméritos de la facultad en torno a una dinámica mucho más agradable, mucho más sencilla y que esté mucho más vinculada al proceso de enseñanza básico que es la clase de licenciatura, ¿no? Por esto vamos a obviar en esta ocasión y como lo hemos hecho en todas las anteriores, una semblanza destacada del profesor. Como ustedes saben, la doctora Juliana González Valenzuela nos acompaña el día de hoy y es una profesora muy destacada en nuestra facultad, un pilar fundamental de la filosofía en este país. Vamos en contrario, en lugar de ser una semblanza, a hacer una breve entrevista, ¿no?, para que ustedes tengan oportunidad de conocerla mejor. ¿Le parece bien si comenzamos? Doctora Juliana, ¿qué circunstancias la llevaron a estudiar la licenciatura en filosofía? Bueno, yo tenía inquietudes fundamentalmente de estudiar letras, no propiamente filosofía. Entonces, cuando llegué a la facultad, ya había tenido a nivel del bachillerato una profesora que me había despertado la inquietud también por la filosofía, la maestra Carmen Rovira, que justamente es profesora todavía de esta facultad. Entonces, cuando llegué, no sabía bien a bien si me inscribía en letras, si me inscribí en filosofía, pero en realidad empecé a llevar muchas materias de letras. Y es que en esta época en que yo estudié, que es el 56 exactamente cuando yo entré, en esta época los estudios no estaban tan subdivididos, o sea, uno casi hacía una carrera de humanidades, porque estaban, por ejemplo, los psicólogos también en la facultad, el colegio de psicología formaba parte, entonces pues estaban los pleitos de los fromianos con los freudianos y de todo esto participábamos todos nosotros. Entonces, en realidad fue un momento dubitativo al principio, pero a medida que empecé a tomar clases de filosofía fue la filosofía la que me determinó mi propia vocación en sentido estricto, ¿no? Entonces, creo yo que con todos estos devaneos del principio, en realidad terminé siguiendo la filosofía. Nunca he dejado de tener interés por las letras, nunca he dejado de tener interés por la literatura en general. De las materias que yo recuerdo de mayor intensidad en mi formación fueron los cursos de teoría y composición dramática de Luisa Josefina Hernández. Ahí yo recuerdo haber sufrido en los cursos de Luisa Josefina lo que no sufrí nunca con los grandes y terribles maestros que tuve en filosofía. Luisa era infinitamente más inflexible y desde luego aprendí muchísimo de todo lo que es el teatro en general y la composición dramática, de manera que hubo, insisto, esta doble inquietud, pero cada vez más definida por la filosofía. ¿Qué cosas disfrutó más y abominó más de ser estudiante de la UNAM? Todo. ¿Qué podría uno decir? Yo creo que es de los privilegios más grandes que cualquiera puede tener, y yo creo que todos lo compartimos. En realidad, el poder llegar a la UNAM, el estar en la UNAM es pues el gran privilegio, no encuentro otra palabra. Y yo disfruté todo, además sigo disfrutando hasta el día de hoy el hecho de formar parte de la universidad. Y miren que tengo 74 años y entré a los 20 a la facultad, 21. Entonces, pues toda mi vida la he pasado realmente yo en la Facultad de Filosofía y Letras. En un principio estuve también tentada por múltiples razones a irme a estudiar fuera. De hecho, ya tenía yo mi tesis, una tesis de estética, fíjense mis inquietudes todavía cercanas entre la filosofía y el arte.
y tuve una beca, me dieron una beca para estudiar en Alemania, estudié 2 años de alemán y ya estaba prácticamente con un pie en vuelo hacia afuera, cuando en realidad hice un análisis de conciencia muy fuerte, porque ya para entonces yo ya había tomado contacto con las clases de Eduardo Nicol, que fue mi maestro durante 25 años, de hecho hasta que él murió. Estuve en el seminario de Nicol y lo que yo sentí cuando ya me iba a Alemania era que ¿a qué me iba a Alemania si aquí tenía yo? Por razones, pues de qué sé yo, de la guerra, de lo que quieran, yo tenía el maestro que yo realmente más me comunicaba, me importaba, me transmitía todo aquello que para mí era, y es hasta el día de hoy, lo fundamental. Entonces, pues tomé la decisión de no irme fuera y quedarme aquí, y aquí estuve estudiando con cerca de Eduardo Nicol, pues muchísimos años de mi vida, 25 años, realmente, muchos. Como estudiante, ya después, pues casi como colegas, si es que alguna vez pudo uno decir que con el doctor Nicol se puede llegar a ser colega, porque no era tan fácil ser colega del doctor Nicol. Pero en fin, yo ya crecí, entré como profesora de carrera de la facultad, empecé además mis estudios y mi trabajo dentro de la facultad desde ayudante de profesor por concurso de oposición. En esas épocas el coordinador era Luis Villoro, de filosofía, entonces se puso enormemente exigente y dijo que hasta los ayudantes tenían que pasar por examen de oposición. Y a mí me tocó ese momento gris de la vida y tuve que competir en oposiciones para llegar a ser ayudante de profesor en filosofía griega. Empecé a dar Aristóteles, Platón, Aristóteles, pero empecé por Aristóteles porque era el segundo semestre. Entonces, y ya de ahí, pues, he tenido el privilegio que solo esta universidad nos da, de poder ir recorriendo el camino de la búsqueda de una dimensión de la cultura humana, del espíritu humano, me atrevería a decir, pues ¿qué es la filosofía? El pensamiento que pues nunca he dejado de estar viviendo la filosofía, ni siquiera es pensando, porque a diferencia de, digamos, lo que son los oficios o las profesiones, pues uno se quita y se lo pone cotidianamente, ¿no? Se pone uno el oficio de abogado y luego se lo quita para vivir, para ir a su casa, a comer, etcétera. Pero quitarse la vocación nuestra, de las humanidades, no. Uno sueña en la literatura italiana, uno es literatura italiana, no Annunziata. En realidad, las vocaciones que son fundamentalmente las nuestras, que no son profesiones, pues son una manera de vivir. Y la filosofía particularmente es una manera de vivir. Entonces, pues en esto he estado todos estos años. ¿Qué consejo daría a los estudiantes de licenciatura para su futuro desarrollo profesional? Que sean sí mismos, no se me ocurría otra. Que aguanten, porque no es fácil. Si hace 40 años, 45 años, para mí era tan difícil dedicarse a estas profesiones inútiles, totalmente inútiles gracias a los olímpicos, no sirven para nada, no producen ni refrigeradores, ni alimentos, ni nada. De aquí no sale nada, no sale ninguna cosa. Por eso nos tienen en la lista negra, ¿no? Pero es que la sociedad contemporánea no acaba de entender el significado de lo que es, en verdad, la cultura en primer lugar, la cultura en su sentido más profundo, lo que es la cultura para el ser humano. Un poco de esto trataré de hablar en esta charla con
con imágenes que tendremos en un ratito, ¿no? El alcance de las humanidades. Y claro, para los estudiantes, yo cuando los veo, en realidad yo he dado clases todavía en primer año, en el inicio de ética, todavía hasta hace unos años. Entonces, mi principal preocupación siempre ha sido ver los jóvenes, los chiquitos como ustedes, que están llegando a este mundo, que están ingresando, tomando acceso a este universo que es el universo de las humanidades. Y realmente mi preocupación es qué será de ustedes. ¿Cómo van a poder enfrentar la autenticidad? Porque de lo que se trata es de que sean sí mismos. De lo que se trata es de que sean fieles a lo que verdaderamente les importa y a lo que verdaderamente es importante. En la medida en que sean fieles a su mundo de valores, porque en el fondo es esto, pues tendremos que ir sorteando todos los abismos y no solamente las montañas difíciles de atravesar. No son carreras fáciles, de ninguna manera. Los físicos, los químicos, los ingenieros dicen que nosotros la pasamos muy bien. En realidad los que la pasan muy bien son ellos no. He visto, no crean ustedes que estoy nada más compitiendo. No es problema de competencia, es problema de esa realidad que de hecho la filosofía, que es lo que yo conozco, pero considero que la historia también, la literatura dramática, el conocimiento literario, cualquiera de nuestras carreras, son mucho más complicadas que la física o que la biología. Eso uno nada más abre y son datos. Y manejas un dominio de exactitud matemática, empiria. Sí, vámonos al laboratorio, vámonos a la experiencia, vamos a la estadística y ver los datos, por un lado. Y por otro lado, vamos a cuantificar el conocimiento. Nosotros ni lo uno ni lo otro. Nosotros tenemos que pensar. Y la tarea de pensar no es cualquier cosa. Y al menos un número muy considerable, no quiero decir que todos, de los físicos, los químicos, los ingenieros, no piensan. No son pensantes. No son pensantes. Hacen cosas, sin duda, y de ellos sí salen productos, hartos productos, pero es tan excepcional encontrar al científico pensador, ¿sí? Sobre todo en nuestros días, cada vez es peor la impersonalidad, además, con que se hace el conocimiento científico y tecnológico, tecnocientífico en sentido estricto, y en cambio nosotros, ándale, quédate un rato tratando de interpretar un pasaje de la Divina Comedia. Interpretarlo además conociendo la trayectoria, el peso histórico de interpretación que nos da la historia, nuestra tradición, y al mismo tiempo cómo entenderlo aquí y ahora. A ver qué tan fácil, a ver qué fácil es cuantificar esto y qué fácil es pesar esto. Son tareas difíciles, arduas, pero maravillosas. Pueden estar seguros de que de esto sí no nos aburrimos. Puede que sufriremos mucho, pero aburrirnos no, para nada. Entonces, ¿qué consejo les doy? Pues si ya llegaron aquí, síganle, ya no se arrepienten, no se dejen que les pegue nada, síganle. Y la última pregunta sería, ¿en qué proyecto o línea de investigación se encuentra trabajando actualmente? Desde hace ya algunos años he estado muy preocupada. Mi línea ha sido siempre la ética. En esto sí no ha habido ninguna duda. Una preocupación por el pensamiento ético, filosóficamente enfocado, desde luego, pero desde hace ya un buen tiempo vengo moviéndome del puro campo filosófico hacia territorios que no son propiamente filosóficos, como es primero el caso del psicoanálisis. Entonces, del psicoanálisis,
Entonces mi primera preocupación en este derrotero fue el ver la relación que pudiera existir entre la ética y el psicoanálisis. Entonces ahí tomé la decisión de pasarme unos 6, 8 meses, dije al principio, estudiando la obra de Freud para ver a qué de aquello de Freud nos podría servir, dado que representaba el psicoanálisis una especie de crisis de los valores morales y de la ética. Entonces dije, bueno, voy a pasar las aguas de Freud. Me llevé casi 7 años estudiando Freud, o sea, fue una experiencia maravillosa, extraordinaria, porque es hacer la lectura filosófica de algo que no es filosofía propiamente. Entonces no es fácil para nada. Y ahí de esta preocupación de conectar la ética con el psicoanálisis, después surgió ya para mí el conectarla con la genética. Y entonces ahí ya no les digo los años que me ha llevado y que sigo y que obviamente no acabo. Me puse a estudiar desde que es una célula, porque esto a mí nunca me lo enseñaron a nivel de secundaria. Entonces, es que no lo enseñan las secundarias, ¿no? Entonces hay que volver a pensar que es una célula, y entonces he estado estudiando biología desde entonces, y genética, y fundamentalmente es lo que he estado trabajando. De ahí sale otro libro, otra obra, otros trabajos, y ahora, una vez que ya medio exploré el ámbito de la genética, entonces ahora estoy en el que es el remate de todas, que es las neurociencias. Entonces estoy ahora estudiando qué es una neurona, así como estudié que era una célula, y que era el inconsciente, o que era un sueño freudiano ahora. Y todo esto me ha dado la posibilidad de ir enriqueciendo, creo que de una manera cada vez más importante, la importancia de la ética, que se nutre de las ciencias. Entonces, en lo que estoy completamente convencida es de que por lo que ha pasado en nuestro tiempo, también sobre esto hablaré en un momentito, por lo que nos ha ocurrido en el siglo XX particularmente, creo que la filosofía y las humanidades en general no podemos seguir viviendo nuestra propia ruta dando la espalda al conocimiento científico. El conocimiento científico ha hecho tales barbaridades, ¿sí?, que si no lo salvamos nos hunden. Créanme, es al revés de lo que dijo un filósofo, que dijo que la medicina vino a salvar a la ética. Yo creo que más bien la ética tiene que salvar a toda la producción tecnocientífica de nuestro tiempo. Estamos al borde de cosas pavorosas todos los días, y si no hay una reflexión filosófica, un ojo que va a los fundamentos, un ojo que va al tronco, no a las ramas, si no tenemos la visión filosófica, en este sentido estamos perdidos. Y si no tenemos conciencia humanística, también nos están llevando, o nos pueden llevar hacia simplemente la pérdida de todo lo humano y de todo lo que hemos sido. Entonces, pues, ¿qué más? Ya no le puedo decir más. Bueno, más bien comencemos ya con la charla. Me parece que hay un poco de problemas con la computadora. ¿Le parece si empezamos y ahorita tratamos de resolverlo? Dice que no reconoce al proyector. ¿Le parece bien si comenzamos y ahorita vamos a buscar otra computadora para... Ándale, sí, muy bien, cómo no. Bueno, pues vamos a comenzar con la charla. Al final vamos a dejar un tiempo para preguntas. Les pido por favor que al hacer la pregunta esperen a que yo les acerque el micrófono, porque las conferencias están siendo grabadas, ¿no? Entonces, bueno, si le parece bien, doctora. Sí, un segundo. Bueno, espero que mi memoria no me haga saltar muchas cosas. La charla que tengo preparada y por la cual hay había un PowerPoint, es justo en el sentido de
cuál es el significado de las humanidades en cuanto a, primero, de dónde vienen las humanidades y qué significan hoy las humanidades. Y lo primero que yo podría poner de manifiesto es que, en sentido estricto, las humanidades están a partir del Renacimiento, corresponden a las artes liberales y que no son propiamente lo que hoy vamos a entender. Ha habido una evolución histórica significativa de lo que fueron en su tiempo renacentista y lo que son ahora, pero que de cualquier forma las disciplinas que nos mueven, que nos tienen dedicados a nosotros, estas disciplinas de las que hablaba un momento, son en efecto liberales, como fueron las artes liberales en su propio tiempo. O sea que me están remitiendo fundamentalmente al conocimiento del humano, que empezó probablemente con la autoconciencia socrática, aunque si empezamos a rastrear, a lo mejor encontramos otros antecedentes. Pero en nuestra tradición occidental, indudablemente el humanismo y la conciencia humanística, sin lugar a dudas, arranca con la creación de los griegos y particularmente con el famoso lema del oráculo de Delfos o del templo de Delfos, donde estaba el oráculo, el lema de la entrada, que en realidad son dos grandes columnas a la entrada del templo de Apolo. Una columna habla de conócete a ti mismo, y la otra dice nada en demasía, nada en exceso. Estas dos palabras, frases de lo que estaba escrito en Delfos y que era parte de Apolo, del culto a Apolo, esto nos está dando casi los inicios de lo que es la ética. Las dos grandes éticas que se han construido a lo largo de toda la tradición occidental surgen de ahí. El conócete a ti mismo da lugar a la raíz socrática y el nada en demasía va a dar lugar a la idea aristotélica de esto que es el justo medio, que no es la mediocridad ni mucho menos, que es la síntesis perfecta en donde no somos ni cobardes ni valientes, que mejor dicho, ni somos valientes porque ni somos cobardes ni somos osados. Allí donde estamos trascendiendo los dos extremos igualmente viciosos. La intuición de Aristóteles, de la ética aristotélica, en este sentido fue también absolutamente extraordinaria. Entonces, allí están las raíces, las fuentes de lo que pueda ser, en términos generales, la concepción ética y la concepción humanística. Adviertan que en todo momento estoy ligando, sin divorciar, aquello que entiendo por ética y aquello que entiendo por humanismo. La ética es muy difícil de definir. Si ustedes están estudiándola, se van a encontrar también con esta otra variante respecto de las ciencias exactas y las ciencias naturales, que yo puedo encontrar el libro de física, de la física, ¿sí? Compro mi libro y la física, pues hay mejores o peores ediciones, más completas, más limitadas, pero ahí está, hay un libro que puedo leer sobre la física, pero no puedo leer igualmente un libro sobre la metafísica. ¿De quién? Es lo primero que preguntamos, ¿la metafísica de quién? ¿La metafísica de Aristóteles? ¿La metafísica de Kant? ¿La metafísica de quién? ¿De Heidegger? ¿Qué metafísica? Y lo mismo pasa con la filosofía. ¿Dónde está el libro de la filosofía? ¿Dónde está el libro de la ética? Con lo primero que nos encontramos, y ahí empiezan estas dificultades de las que también hablábamos hace un rato, el hecho de que nuestro universo de conocimiento, de trabajo, de realidad, nuestra realidad con la que nos topamos, no es una realidad unívoca,
no es una realidad que tiene un solo significado. La realidad humana, histórica, cultural, social, es una realidad por definición plural. Podemos intentar lo que se quiera a lo largo de la historia, y así lo ha hecho el ser humano, de querer uniformar, de meter a todo el ser humano en una moral, la moral. Esta es la moral. Entonces, que todo ser humano se rija por esas mismas costumbres y leyes y normas. Se ha intentado a lo largo de toda la historia. Pero hemos llegado ya, esta es de las grandezas de nuestro tiempo, hemos llegado ya a un punto en donde definitivamente no podemos aceptar la uniformidad. Todo lo real, humano, social, histórico, es eso que se conceptúa como multicultural. Son muchas las culturas, justo porque nos hemos podido comunicar con todas las partes del Asia, del África, de todo lo que es el planeta, se nos ha revelado, se nos ha saltado a la vista la diversidad. Y entonces, por un lado, la diversidad de lo humano, por otro lado, la diversidad de los enfoques, las perspectivas, los momentos en que hemos ido construyendo la filosofía, la ética, etc. ¿Lograron el milagro o no? Bueno, entonces, la ética la estoy entendiendo en este contexto del que estamos hablando, la estoy entendiendo íntimamente ligada al humanismo, porque la estoy entendiendo a la manera socrática, fundamentalmente. El padre, o sea, tal y como se concibe en sus orígenes. La ética es ese camino que empieza por consistir en conocerse a sí mismo. La ética es el movimiento espiritual que el ser humano hace cuando se vuelca sobre sí mismo para saber quién soy, qué soy, a dónde voy, cuál es la meta de mi vida, el telos de mi vida, para qué estoy en este mundo. Ahora, esto ustedes podrían decirme, ¿y qué diferencia hay con el psicoanálisis y con ir con un psicoanalista? ¿No se supone que el psicoanálisis es esta forma de autoconocimiento? ¿Qué diferencia habría entre esto y la forma de conocimiento socrática? No tiene gran cosa que ver. Les voy a decir por qué. Porque este preguntar de Sócrates no es la pregunta de quién soy yo, Juliana. No es la pregunta de qué me importa a mí como Juliana.